Nos vamos a abrir nuestras Biblias. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a Habacuc, capítulo 2 y verso 4. Bueno, ven ustedes este púlpito aquí enfrente. Lo pueden ver. Ya lo hemos tenido con nosotros varias semanas. Amén. Pero ya es el día, tal vez este es el último domingo que lo vamos a ver aquí, porque ya mi hermano lo está pidiendo. Amén. Dijo, hey, Pastor Isaac, dice, ya el púlpito ya lo usó por ahí unas 6 semanas, 8 tal vez, ya es. Y entonces, como somos cristianos y sabemos devolver lo que nos prestan, amén, entonces lo están viendo. Pero es un púlpito muy especial porque aquí dejó papá sus huellas, amén, sus huellas. Yo a la edad de 5 o 6 años me salía de la casa que estaba detrás del edificio y me metía, había unos cuartos en los laterales y entraba al edificio sábados a las 6:30 de la tarde cuando todo estaba casi oscuro, no prendía luces ni nada, o a cualquier hora del día cuando había un silencio total en aquel edificio. Y entraba yo, abría la Biblia, una Biblia muy grande en la cual predicaba papá. Era una Biblia católica de esas enormes como cuando regalan en las bodas, de las que regalan a la novia y al novio. Y yo abría la Biblia y apenas alcanzaba yo a sacar la cabeza, no veía y empezaba según yo a predicar. Y le hacía como papá le hacía, y hacía, y levantaba la voz y bajaba la voz, y yo, según yo, predicando. Pero Dios estaba preparando a ese niño, y tú me veías ahí haciendo eso, y nadie, si alguien me hubiera visto de todos los miembros de aquella congregación, hermano Efraín, me hubieran dicho, pues, ¿qué está haciendo este niño aquí? Porque era el niño más travieso de toda la congregación que tú puedas haber imaginado. No, tú ves a los niños de Idal y de Frank que caminan a veces y que no, son unos angelitos ellos, son unos querubines comparado con lo que yo era a esa edad, mis hermanos. Y no te platico todo lo que hacía, las travesuras que hacía alrededor del edificio durante la oración y todo eso, metiéndome debajo de las bancas, que el hermano que se quitaba el zapato se lo quitaba y se lo ponía debajo de otra banca por allá, ahí andaba el niño. Y luego yo veía, allá se levantaban para la oración final y andaba el hermano buscando el zapato, pues yo ya se lo había puesto en otra esquina del edificio, imagínate. El hijo del pastor. Mamá me daba el dinero para echarle a la ofrenda, pasaba el plato de la ofrenda y yo nomás le hacía el ruido así como que si lo dejaba caer así, pero no lo dejaba caer, no, se quedaba pegado. Y mi hermano Osiel veía que él me lleva 1 año y medio, 2 años. Y me decía, vas a ver, cuando llegues a la casa le voy a decir a mamá, a papá, que no dejaste la ofrenda en el plato. No, pues salíamos de ahí, yo me compraba una paleta por ahí con la ofrenda. Fíjate lo que es. Alguien de nosotros está usando sus diezmos, sus ofrendas para comprar tal vez algún vestido, algún carro, Ay, señor, pastor, ¿qué pasó? Bueno, ahí estaba yo de pequeño, agarrando el diezmo y luego me iba a comprar yo una paleta porque siempre al salir del edificio había vendedores, la tostada con chile y llegando a la casa ya sabía papá, métete al cuarto, sacaba el cinto de este tamaño y yo decía, fíjate, un niño, por eso ¿a qué edad llega un ser humano a diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo? No hay una edad.
Porque hay niños precoces, también niñas precoces, que a muy temprana edad ya tienen la edad de alguien de 18 o 20 años, así como lo oyes. Y me daba papá. Y yo en la mente decía, pues, aunque me peguen, pero ya disfruté la paletota ya de chocolate. ¿Vea? Fíjate, un niño ya necesitaba a Cristo, Mercy, a esa edad, ¿verdad, Mercy? ¿Por qué, Mercy? Porque ya hacía las cosas con conciencia de mal. A esa edad ese niño ya necesitaba de la sangre de Cristo Jesús, mis hermanos. Fíjate. Entonces tú vienes y a veces te llaman la atención niños, niñas que andan por ahí. No, el que te está predicando era peor. Amén. Y ahí predicaba yo en ese púlpito. Y este pasaje de Habacuc 2:4 fue uno de los pasajes favoritos de papá, mis hermanos. Y dice el pasaje de los que papá predicaba, que yo lo recuerdo, que dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Ese es el tema, el justo por la fe vivirá. Y voy a organizar el verso en dos vertientes. La primera vertiente, que es la primera parte del verso, que dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Ese va a ser el primer punto de mi sermón. Y cuando Habacuc habla aquí de aquel cuya alma no es recta se enorgullece, en el sentido original de la expresión, en su significado original de su contexto, del contexto del libro, está haciendo referencia sin duda alguna a Nabucodonosor. Porque ustedes, si han leído el libro, ustedes saben que Habacuc, al igual que Jeremías, Habacuc, Dios le está anunciando: Habacuc, allá en el horizonte se levantan los caldeos, viene Babilonia, porque Dios va a utilizar a Babilonia como un instrumento de su justicia, para de alguna manera hacerle ver a los hebreos, al pueblo de Dios, de que hay que corregir algo. Porque hay momentos en la historia cuando Dios se ha visto en la necesidad de utilizar a paganos, a pueblos extraños, para que vengan y le den una lección a su pueblo. Y hay veces que Dios se ve en la necesidad de instruirnos, de corregirnos, de redarguirnos, de disciplinarnos, no porque no nos quiera. Porque eso era lo que yo siempre pensaba. Cuando papá me disciplinaba, cuando en lugar de poner la ofrenda en el plato, yo me la agarraba y me la ponía en mi bolsa. Cuando yo, en lugar de estar en la clase de niños, yo andaba debajo de las bancas, porque era una iglesia grande, 400, 500 miembros, los domingos en la mañana. Yo andaba, en lugar de estar en la clase, andaba yo jugando, y papá me disciplinaba. Cuando yo me salía de la adoración y me iba al barrio que estaba a un lado, donde andaban todos los chiquillos el domingo en la mañana, y yo me ponía a jugar al trompo, pero hacíamos un círculo y adentro poníamos monedas, y ahí está el hijo del pastor, en media, cuando el pastor estaba predicando, este hijo del pastor con el trompo, tirando al trompo a sacar monedas a ver quién ganaba. Ese era yo.
Así que ahora me ves y dices, ay pastor, usted fue un dechado de perfección. No, fui el peor de los niños. Para que cuando veas a un niño así, un niño acá, tenle misericordia, porque de ese niño travieso Dios va a levantar un profeta, Dios va a levantar un pastor, Dios va a levantar un ministro. Bueno, cuando papá me corregía, yo pensaba que papá no me amaba. Yo te aseguro que en mi mente yo decía, papá no querrá a mis hermanos. Porque ¿cómo es posible? Yo fui el peor. Yo fui el peor de todos mis hermanos. Te lo digo con el corazón en la mano. Realmente, si seguimos la lógica humana, yo no debí ser pastor, ser ministro, predicar. Yo no estaba en la lógica humana, dentro de un plan de Dios. Pero como nuestra lógica no es la lógica de Dios, aquí estoy. ¿Sí me explico? Y yo crecí pensando que papá no me quería. ¿Cuántos de nosotros en la vida vamos caminando pensando que ese Dios que creó los cielos y la tierra, ese Dios del que tanto se habla, quiere a todos menos a ti? ¿Cuántos vamos caminando en la vida llevando esa herida, creyendo, sí, papá Dios quiere a mi hermano, quiere a mi hermana, quiere al vecino, a la vecina? Mira cómo prosperan, mira cómo les va en sus familias, en sus matrimonios, con sus hijos, les va súper bien. Pero a mí, yo soy la peor de todas, o el peor de todos. Y pensamos que papá Dios puede querer a los demás, pero a mí no me quiere. Y vamos creciendo con ese sentimiento. Pues así crecí yo, Mercy. Así crecí yo, Liz. Que papá no me quería. Pero van pasando los años. Y me fui dando cuenta que realmente aquello que papá hacía por enderezarme, por corregirme, por redarguirme, por instruirme, era todo lo contrario, era porque me quería, mis hermanos. Es lo que hace el Señor con nosotros. El Señor no te permite pasar por adversidades porque no te quiera, lo hace porque te ama tanto. Y el Señor dice, mi hijo, más vale que ahorita, en el transcurso de tu vida, de estos 80 años, 90 que te toque vivir aquí en la tierra, más vale que tengas tus situaciones, ¿verdad? Que yo te vaya dando dirección, que yo te vaya dando corrección, que yo te vaya dando entendimiento, que yo te vaya dando sabiduría, que yo te vaya redarguyendo, instruyendo, corrigiendo, mi hijo. Porque al fin esto es solo temporal, mi hijo. Hay una eternidad. Y yo prefiero que en estas situaciones tal vez vayas caminando y vayas ahí enderezando y batallando un poco. Pero mi propósito es para prepararte para que pases la eternidad conmigo. Gloria a su nombre. Entonces, que no pase por tu mente que ese Dios no te quiere, ese Dios te ama. Tan es así que dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Muy bien, ¿y por qué llegué hasta allá si estoy en Habacuc capítulo 2, verso 4? Bueno, a veces Dios utiliza gente extraña, y aquí está utilizando a Babilonia. Y Babilonia, o también se le conoce en la Biblia como los caldeos, ¿verdad? Como lo menciona ahí en el capítulo número 1. Amén. Capítulo 1, verso 5 en adelante. No lo voy a leer porque no es mi enfoque esta mañana, ya lo vimos. Pero Dios iba a levantar a Babilonia. Y con Babilonia
el rey Nabucodonosor. Esos estudiantes de historia, gloria a Dios, que en 3 ocasiones habría de venir a llevarse cautivo a las tribus, al reino del fuerte, al reino del águilas, al reino del sur, a Judá. 3 ocasiones. En el año 606, en el año 597 y en el año 586. Y así fue, mis hermanos. Y conforme a la profecía de Jeremías, que Habacuc y Jeremías fueron profetas contemporáneos, Habacuc les anunciaba, van a estar allá 70 años. Y va a venir Babilonia. ¿Y qué crees que hizo la gente? Los líderes de Judá, cuando oían a Jeremías predicar que Babilonia iba a venir y que iban a estar allá 70 años, no le hicieron caso. Lo agarraron y lo echaron en una cisterna. Y ahí estaba el pobre Jeremías. Pero se cumplió. Vino Babilonia, mis hermanos. Liderados por ¿qué rey? Nabucodonosor. Que como se había convertido en la potencia internacional de sus días, económicamente hablando, políticamente hablando, militarmente hablando, pues fue perdiendo piso y se empezó a vanagloriar, a sentir de soberbia. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Así como viendo a los demás así. ¿Me entiendes? ¿Han visto gente así, mis hermanos? Nabucodonosor. Y dice allá Daniel, capítulo 4, si son tan amables, van ustedes conmigo. Vamos a Lamentaciones de Ezequiel. Daniel está antes de Habacuc. Dice Habacuc al capítulo número 4, dice capítulo 4, verso 29. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, no es esta, tenemos ya el texto ahí, dice, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. ¿Lo tenemos? Amén, gloria a Dios. No es esto la gran Babilonia, verso 30, que yo edifiqué. Vean ustedes, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Vean ustedes, ahí nada más en esa frase, yo, mi. Cuando el ser humano empieza a perder la humildad, y te empiezas a perder en el ego. Y empiezas a vivir en la filosofía del me, myself and I. Primero yo, luego yo y al último yo. Y si sobra algo yo. Que empiezas a perder tú el sentido de las cosas y empieza tu corazón a llenarse de soberbia, de altivez. Es el principio de la caída, dice Dios en su palabra.
Y aquí está ese rey, porque el hombre, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, se llena de soberbia y de orgullo como Nabucodonosor. Y dice la palabra de Dios que la soberbia, el orgullo, si vamos nosotros a Proverbios capítulo número 6 rápidamente, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice Proverbios capítulo 6, dice la palabra de Dios, verso 16, dice: seis cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma. Y empieza en esa lista diciendo: los ojos altivos. Habla de la lengua mentirosa, habla de los derramadores de sangre, hablan de aquellos cuyo corazón maquina pensamientos inicuos, habla de los pies presurosos para correr a lo malo. Habla del testigo falso, del que habla mentiras, del que siembra discordia entre hermanos. Pero la primer cosa que aborrece Jehová, dice, son los ojos altivos. Porque la soberbia es el pecado, es el que origina todos los demás. Ahora, te puedo decir yo en esta mañana que todos, sin excepción, incluyéndome a mí, todos llevamos dentro de nosotros un Nabucodonosor. Sí, a veces puedes ver aquella hermanita así humilde, tranquila, ¿verdad? Como que si no rompe una, así calladita, habla bajito y todo, Pero qué Nabucodonosor, no, dentro de esa persona. Puedes ver a una persona económicamente teniendo problemas, pero que aún en medio de su pobreza, también un Nabucodonosor enorme, así como que a mí no me digas nada de qué voy a hacer o cómo le voy a hacer, y a mí nadie me dice cómo voy a vivir mi vida, porque yo hago lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero y a la hora que se me dé la gana. Y a mí que el predicador y que el pastor y que me va a decir y que es más, nadie me va a decir cómo vivo mi vida, porque es mi vida y yo hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero y a la hora que se me antoje, y no tengo esto ni el otro, ni perritos que me ladren, en otras palabras. Y todo eso por causa de la soberbia, del orgullo. 7 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos. Y claro, esto en realidad, este mundo caído en el que vivimos, de tanto sufrimiento y tanto desastre, se origina en eso. Si nosotros leemos Ezequiel capítulo 28, verso 17, mira lo que dice ahí la palabra de Dios, empezando en el verso 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y verso 17. Hasta que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Por lo tanto, dice, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren tu desgracia. Y hablando de este mismo punto, ahí en el verso número 5, se enalteció tu corazón. Otra vez menciona. Y en el capítulo 28, en el verso 1, última parte,
por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú un simple hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Vean ustedes la soberbia. Y yo me pregunto, ¿cómo anda el Nabucodonosor que llevas dentro? Porque de vez en cuando ese Nabucodonosor se pone de pie, levanta la mano, limpia su garganta y entra en acción. Y quiere convertirse en el actor principal de la película de tu vida. Y yo sigo siendo el rey. Y entonces va ese Nabucodonosor y quita a Dios del trono. Y te sientas tú en el trono. ¿Fíjate lo que es? Lo que acabamos de leer ahí en Ezequiel. Quitaste a Dios de su lugar y te pusiste tú. Entonces, hay momentos donde ese Nabucodonosor sale. Y veamos nosotros, regresemos a Daniel, por favor. Y veamos ahí aquel día cuando Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Dice, a ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Hasta que su pelo creció como el de águila y sus uñas como de aves. 34. Dice la palabra de Dios ahí. Mas al fin del tiempo, primero veamos, mis hermanos, que Dios humilla a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Por eso la palabra de Dios nos invita, 1 Pedro 5:7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y que no sea esa soberbia lo que nos haga a nosotros alejarnos de Dios y empezar nosotros a poner nuestra confianza en nosotros mismos. Yo valgo, yo puedo, yo merezco. Toda la filosofía humanista que le roba la gloria al Dios y la centra en el ser humano. Entonces, veamos ustedes, esa soberbia no nos permite acercarnos a Dios.
No nos permite confiar en Él, no nos permite servirle, no nos permite serle fieles, no nos permite entregarnos a Él, no nos permite morir al viejo hombre. Porque seguimos nosotros creyendo que nosotros podemos hacerlo todo. No es así. Hay que sacudirnos, hay que sacar de nosotros a ese Nabucodonosor y entender que o nos humillamos ante la poderosa mano de Dios en una actitud de humildad, en una actitud de sumisión, o nos entregamos a Él voluntariamente en una adoración, en una entrega total y plena, y le reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Dios y Salvador. O llegará el momento cuando esa roca que es Cristo va a caer sobre nosotros y nos va a aplastar para siempre. Qué duras palabras, ¿verdad? Perdónenme, pero están aquí escritas en la palabra del Señor. Porque dice ahí que eso fue la historia que le pasó a este rey. Y quisiera continuar porque está tan hermoso, pero regresemos a Habacuc. Y ahora lleguemos ya a la segunda parte, ¿verdad, Freddy? La segunda parte, el punto 2, dice, pero el justo, mas el justo, por la fe vivirá. Amén. Ahora, en el contexto, mis hermanos, el profeta Habacuc está dando revelación. Dios le está dando revelación a Habacuc. Viene algo terrible. Babilonia, ese ejército, ese pueblo tan sangriento, tan desalmado, viene. Y dice ahí, capítulo 1, verso 6 de Habacuc, porque aquí yo levanto a los caldeos, o sea, Babilonia, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Estaba en ese periodo de expansión, de conquistas. Dice, formidable es y terrible. De ella misma, de Babilonia, ustedes saben que hubo 4 grandes poderes, ¿verdad? Que fueron los, asirios, egipcios, pero ya llegando a esta época, Babilonia, medo-persa, griegos y los romanos. Formidable es y terrible. De ella misma, de Babilonia, procede su justicia y su dignidad. En otras palabras, esto era lo peor. Los caldeos no creen en Dios, en el Dios de justicia. Ese Dios de justicia que pudiera juzgar entre ellos. Ellos decidían por sí mismos su propia justicia. ¡Qué terrible! Entonces se avecina eso terrible, eso que viene. Babilonia viene a llevar cautivo al pueblo de Dios y va a haber mucha sangre derramada. Va a haber muchas madres llorando por las muertes de sus hijos. Va a haber muchas esposas que van a perder a sus esposos. Va a haber hambre, va a haber sufrimiento, va a haber llanto, va a haber calamidad, va a haber vergüenza y humillación. Porque van a llevar cautivo al pueblo de Dios, a Judá. Van a pisotear Jerusalén. Van a robarse. Van a entrar al templo, el lugar santo, al lugar santísimo.
ese lugar tan sagrado y tan limpio y delante del Señor, van a entrar los babilonios, van a robar los utensilios y van a estar en el templo días y días los soldados, los gentes, los soldados, los luchadores, los guerreros, adentro del templo haciendo toda clase de orgías y toda clase de desenfreno y toda clase de malicia dentro del templo de nuestro Dios. Qué humillación para los sacerdotes y sumos sacerdotes y el pueblo de Dios, que los caldeos van a estar ahí haciendo toda clase de abominaciones. Y ahora ya van con sus cadenitas y amarraditos hacia Babilonia. Qué terrible. Y entonces en medio de esa situación de muerte, de blasfemia, de vergüenza, de humillación, Dios le dice: aquel cuya alma, mas el justo, por la fe vivirá. En otras palabras, aquellos que en medio de toda esta desgracia, de todo este sufrimiento, de toda esta humillación, de toda esta situación que viene un pueblo y los lleva cautivos, en medio de toda esa vergüenza de muerte, en medio de todo eso, Dios les dice: aquel que deposite su confianza, que deposite su fe, que ponga su esperanza a mí, vivirá. En otras palabras, te vas a sobreponer, te vas a pasar esa situación, pero necesitas poner tu fe en Dios. Y llegamos a Pablo en Romanos 1, 16 y 17, porque el apóstol Pablo, casi 600 años después de que Habacuc escribió, el apóstol Pablo toma las palabras de Habacuc y las utiliza en Romanos 1, 16 y 17, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria a Dios. No te avergüences del Evangelio. Hay cosas que pueden traernos vergüenza, mis hermanos. Bueno, ya los que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, absolutamente nada. Porque vivimos en la gracia y vivimos en la fe que es en Cristo Jesús y vivimos la vida abundante. Amén. Porque la sangre de Cristo Jesús nos ha limpiado de todo pecado. Pero si hay cosas en tu vida que todavía te avergüenzan y te dan pena, ven a los pies de la cruz. Ven a los pies de la cruz. Y deja ese costal, deja ese morral de vergüenza y de culpabilidad y de errores. Déjalos al pie de la cruz. Porque quien pagó el precio por todas esas cargas fue Cristo Jesús, cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario y dijo: consumado es. La deuda ha sido pagada totalmente. Pero si todavía no vienes a dejar a los pies de la cruz toda esa costal y carga de culpa, y todavía te sientes incómoda o incómodo, ¿verdad? Ven al Señor. Bueno, Pablo dice, ¿verdad? No me avergüenzo, no te avergüences del Evangelio. Hay cosas que pueden avergonzar al ser humano, claro, pero no el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Dice, verso 17 de Romanos 1, porque en el Evangelio la justicia ¿de quién?
de Dios. No tu justicia, no mi justicia, no la justicia de un grupo religioso, no la justicia de un líder religioso, no. La justicia de Dios. Ahora, dice Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. No habla del que se autodenomina justo. No habla de aquel que ha diseñado su propio sistema de justificación. No, porque tú sabes que el ser humano tiende a desarrollar su propio sistema de justificación, o sea, de declararse inocente. Eso es justificación, el ser declarados inocentes. Entonces dice el ser humano, bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, soy un buen hijo, trato de hacer lo mejor de mí, soy un buen padre, crié a mis hijos, no les faltó comida, soy un buen esposo, mi esposa tiene su casa, tiene comida, si quiere trabajar, trabaja, y si no, no trabaja, yo proveo para ella, tiene vestido, tiene todo, soy buen esposo. Cuando hay una necesidad de ayudar en un país que tiene necesidad, yo dono para que los niños de África, Centroamérica, México, si hay necesidad, yo ayudo. Y el hombre va desarrollando su propio sistema de justicia, su propio sistema de ser declarado inocente. Dice Habacuc 2:4, segunda parte, mas el justo. Pero no está haciendo referencia del que ha desarrollado su propio sistema de justicia. Tampoco, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios en Eclesiastés 7:20. Vayamos a Eclesiastés 7:20. Eclesiastés, Cantares, Isaías, vamos a ver quién lo encuentra primero. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces no es el justo el que ha desarrollado su propio sistema de justicia y dice, es que yo soy bueno delante de Dios, yo me voy a salvar. ¿Por qué? Porque soy buen esposo. Ni eres buen esposo, hombre, no seas mentiroso. Soy un buen amigo. No, ni eres buen amigo, hombre, no es cierto. Ayudo a todos. Es mentiras, hombre, de vez en cuando ayudas. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que si tú estás en una situación difícil, no te sientas el peor o la peor de los seres humanos, porque Satanás hace creer que cuando cometes un error, cuando peco, vamos a ponerlo más claro, cuando peco, soy el peor de los seres humanos. Y no es así, no eres el peor de los seres humanos. No hay justo ni a uno. Y dice la palabra de Dios también en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, mas el justo, no es el que se autoproclama justo, no es el que pretende ser justo, no es el que ha desarrollado su propio sistema de justicia para autodeclararse justo o declararse inocente ante Dios. No es ese. No es aquel que aparenta ser justo,
Vayamos a Lucas capítulo 18 y me voy a acelerar un poquito porque estoy tan emocionado que pierdo el tiempo, pierdo la noción del tiempo. Lucas 18, verso 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos, como justos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, dice, el fariseo en pie, puesto en pie, oraba. Me gusta leer allá porque están las letras más grandes. Dice, porque oraba consigo de esta manera. ¿Quién era ese? El que confiaba en sí mismo como justo. Es que sacan el pecho así. Van con una bibliota grandota así, ¿verdad? Una Biblia mega gigantesca, con lentes, no de reading, de esos lentes así de gruesos, ¿verdad? Con una pluma aquí como un estilo nerd. ¿Saben lo que es un nerd? Así como así una persona bien intelectual, ¿verdad? Con una plumota grandota, ¿verdad? Aquí. Con la bibliota así grandota, ¿verdad? Y tocan la puerta de la casa. Buenos días, ¿cómo están? Oiga, oiga, mire, soy de tal grupo religioso. Y le quiero, ¿usted de cuál iglesia va? No, pues voy a tal iglesia. No, pues están mal, se van a ir al infierno. Así de esos. Bien peleoneros, híjale. Pero peleoneros que todo quieren pelear de la Biblia, cuando en lugar debiéramos centrarnos en Cristo Jesús. Y pueden pasar 10 horas peleándose, agarrándose del chongo, riéndose unos de otros en medio de esas discusiones. Y cuando va ganando uno, todos los que le van a él, no, échales, all right, échales. Y de repente se voltea la cuchara y ahora está ganando y los de le avientan a los otros, puros pleitos. ¿Tú crees que salen de ahí abrazándose así como, vamos a comer juntos, qué hermoso día tuvimos? No, van que si se pudieran matar en el camino, sacaban el cuchillo y se degollaban, porque lo único que ha traído esa discusión es odio, celos, contiendas, porque donde hay celos, contiendas, pleitos, no está el Espíritu de Dios. No nos confundamos, porque Dios no es un Dios de confusión y de pleitos, sino que es un Dios de paz, de gozo en el Espíritu. Y si en lugar de estarse peleando y peleándonos, viniéramos todos juntos al pie de la cruz y viéramos a nuestro Señor Jesús. Cualquier diferencia que pudiera haber entre nosotros, teológica, política, social, lo que tú quieras, queda en segundo lugar cuando nos acercamos al pie de la cruz y nos damos cuenta que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Gloria al Señor. Quita de nosotros ese espíritu de argumentación, Señor, y enséñanos a enfocarnos en el fondo y no en las formas de las cosas. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano y cobrador de impuestos. El
Me, myself and I, yo. Primero yo, al último yo, luego yo. Mi propia justicia. Yo ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, Señor, perdóname, Señor, acéptame, Señor, sé propicio a mí, pecador, Señor. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios. Entonces, ese justo del que habla Habacuc, capítulo 2, verso 14, y del que habla Pablo en Romanos 1, 16 y 17, es el que ha sido justificado bajo el sistema de justificación que Dios diseñó en la eternidad. Y ese sistema que Dios diseñó en la eternidad para justificar, para declarar justo al ser humano, es la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando tú y yo venimos a los pies de la cruz y aceptamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y nosotros en cumplimiento y en acción de nuestra fe damos ese paso de fe que llamamos bautismo, que es el mandamiento de Jesús: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Después de haber creído, de haber escuchado, damos ese acto de fe. Entonces morimos al viejo hombre y renacemos a una vida nueva. ¿Habrá alguien en esta mañana que no ha dado ese paso de fe y quisiera darlo, y que puedas decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Habrá alguien en esta mañana. Habrá alguien en esta mañana. Muy bien. El justo por la fe vivirá. En otras palabras, ahora ya no es Babilonia quien viene. Ahora, para sobreponernos a esta situación adversa de tribulación, de luchas, de muerte, de toda esta situación que vivimos, de la condenación eterna, poder evitar y encontrar la salvación, necesitamos depositar nuestra fe plena y totalmente en Cristo Jesús, nuestro Señor, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Efesios capítulo número 2 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Gloria a Dios. Dice: entre los cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra realidad, ahí vivíamos. Ahí teníamos nuestra residencia, pero gloria a Dios, hay un verso 3 y un verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por aquel amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida. Y por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y llegamos al verso 10, que muchas veces se nos olvida leerlo. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras.
habrá alguien en esta mañana, porque Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Porque Él dice en su palabra, venid luego, si vuestros pecados fueren como la grana, Isaías capítulo 1, verso 16, 17, si vuestros pecados fueren como la grana, rojos así, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Créelo. Porque Dios quiere que tú lo creas. Eso es la fe, creer, créelo, créelo. Que los errores más grandes que han cometido pueden ser lavados en la sangre del Cordero. Créelo, créelo, créelo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Es el mejor regalo, ya estamos en diciembre, ¿verdad? Donde empiezan a las casas a llegar regalitos a los abuelos, a las abuelitas, a todos. Qué hermosos regalos, gloria a Dios. Y esperamos que se llegue ese día para abrirlos. Pero el mejor regalo que jamás vas a recibir es el perdón de pecados a través de la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por revelarnos estos pasajes tan hermosos, mi Dios. Bendícenos, Señor. Bendice a tu pueblo, a tus hijos, los que están presentes como los que están escuchando por YouTube, no solamente en Houston, en otros estados de Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, inclusive Europa, Señor. Gracias porque nos has permitido conocerte, Señor. Nos has permitido darnos la fe y empoderarnos, Señor, para estar completamente convencidos, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de que hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Vamos a cantar una alabanza y después vamos a hacer una oración por todos los que estamos en necesidad. Gracias por su atención.